De pie, vamos a comenzar ya en esta noche el estudio de la palabra de Dios y vamos a leer nuevamente allí en el libro del Apocalipsis. Vamos a estar en Apocalipsis, gloria al nombre del Señor. Apocalipsis en el capítulo 3, a su nombre sea la gloria, aleluya. Vamos a leer, mis amados hermanos, desde ahí donde nos quedamos, que es el versículo 17. Gloria al nombre de Cristo. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hasta ahí, hermano. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en tus manos colocamos, Dios mío, en esta preciosa noche el estudio de tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes, que tú nos ilumines, Señor, que tu Santo Espíritu nos asista, Señor, en la exposición de tu palabra, y que todos podamos ser edificados, Señor, que ese es el propósito por el cual venimos a tu casa. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos. Amén y amén. Gloria a Dios, a su nombre. Gloria a Dios. Tome su lugar, amados hermanos. Vamos hoy, con la ayuda del Señor, entonces a terminar esta última carta o este último mensaje del Señor a lo que es la serie que estamos viendo, que son la serie de los 7 mensajes a las iglesias aquí en el Apocalipsis. Y bueno, ya nosotros sabemos, ¿verdad?, cómo hemos venido desarrollando esto. Y nos quedamos el martes pasado viendo lo fuerte que el Señor tenía esta reprensión para la iglesia última, que es la iglesia de la Odisea, que ya nosotros vimos que la Odisea significa el pueblo gobierna, o el derecho del pueblo. Y bueno, estuvimos identificando que esta iglesia representa la iglesia de los últimos tiempos, en el sentido de esa iglesia apóstata, esa iglesia que prácticamente se ha desviado de lo que es el evangelio de Jesucristo, y que han echado a Dios prácticamente fuera, hermano, y están caminando de una manera totalmente independiente de lo que es la ayuda de Dios, del Espíritu Santo. Esa es la iglesia de la Odisea. El martes pasado entonces nos centramos en lo que el Señor tenía, esa condenación. Tú dices que eres, por cuanto, el Señor le dijo, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y fue donde estuvimos mirando donde el Señor decía, ojalá fueses frío y no tibio. Y vimos por qué razón el Señor expresaba esas palabras tan fuertes, porque son palabras fuertes. De todos los mensajes que hemos mirado, esas son las palabras más fuertes, hermano. Esta es la reprensión más fuerte. No hay ningún solo elogio para esta iglesia.
Recuérdese que las demás iglesias siempre tenían sus cositas, el Señor les alababa algunas cosas que hacían, pero esta no se halla absolutamente nada, hermano. Sé que es algo cruda esta carta. Y bueno, vamos a continuar entonces. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para que la iglesia de la Odisea, esta iglesia tibia, esta iglesia que le provoca vómito a Dios? Y cuando uno habla de esas cosas, hermano, rápidamente uno piensa en algo repugnante, ¿verdad? Usted a lo mejor de repente, cuando ve algo muy asqueroso, por lo regular los seres humanos tendemos a sentir náuseas. Hay mayormente las mujeres cuando ven una rana, Dios mío, ¿verdad? O un sapo, o cosas por el estilo, se pegan el brinco en el techo, ¿verdad? Y tienden a sentir, bueno, la iglesia de la Odisea le provocaba náuseas a Dios. Ahora, pero ¿por qué esto tan fuerte? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tan fuerte, tan feo, tan horrible, hermano? Y que nosotros hoy, como iglesia de los últimos tiempos, que estamos viviendo prácticamente en esta época o en esta etapa en el que está esta iglesia caminando, ¿qué podemos hacer para nosotros no caer en esa condición? Eso es lo que vamos a continuar entonces escudriñando aquí en la carta que el Señor le escribe y le manda, más bien dicho, le manda a Juan que escriba para que la mande a la Odisea. Y entonces el verso que leímos es el versículo 17, que nos explica cuál era ese problema, qué era ese problema. Alabado el nombre del Señor. Y vemos entonces, hermano, que espérenme, creo que el Señor, se me fue aquí vemos entonces aquí en el versículo 17 que el Señor dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora, ya entendemos lo que es la tibieza, ya lo vimos. Pero uno de los peligros, hermanos, más grandes de la tibieza espiritual es que nos vuelve ciegos, como hizo con la iglesia de la Odisea. Vuelve ciego a la iglesia, a las personas, a nuestra necesidad y a nuestra dependencia de Dios. Escuche eso. Y nos conduce al engaño de la autosuficiencia. ¿Por qué es tan mala la tibieza? ¿Por qué Dios abomina? ¿Y por qué es la tibieza nauseabunda? O una iglesia tibia o un cristiano tibio es nauseabundo delante de Dios. ¿Por qué? Porque nos quita la vista espiritual, que nos hace ver, que es lo único que nos puede hacer ver nuestra necesidad de Dios, hermano. Y entonces cuando alguien siente que no necesita a Dios, piensa que puede valerse por sí mismo. Y eso se llama autosuficiencia. Y eso siempre ha sido un problema grande para el hombre, desde el inicio de la historia, hermano. Ahí lo vemos, por ejemplo, con la torre de Babel, con el asunto de Nimrod y esa gente que levantó la torre. ¿Cuál era la idea? No necesitamos a Dios. Vamos a hacernos una torre y nos vamos a hacer un hombre grande. En otras palabras, que Dios que existe o que no exista a nosotros no nos importa. Ahora, en el mundo están bien esas frases porque son mundanos, no saben, pero aquí no estamos hablando de que el Señor le está hablando a alguien que no lo conoce, sino a alguien que lo conoce, a alguien que sabe, hermano, la palabra. Entonces, vamos a ver aquí, el Señor revela aquí en estos textos lo que había en el corazón de los laodicenses, lo que ellos pensaban sobre sí mismos. Mire cómo era la cosa. Ellos se miraban y decían para sí. ¿Qué decían ellos? ¿Cómo dice el texto? Tú dices. Hay cuenta que ellos se ponían y se analizaban y se miraban y decían, pero yo soy rico. Y no nada más decían yo soy rico, analizaban y echaban más miraditas a su vida, a su manera de vivir, a todo lo que poseían y tenían, y decían, ¿saben? Es más, soy rico y aparte no tengo necesidad de nada. Ahora, esa era la manera como se miraban ellos, hermano. Yo no necesito nada. Ahora, los laodicenses tenían entonces un concepto tan alto
tan alto de sí mismos que habían perdido la vista espiritual, aquella que les haría comprender su bancarrota espiritual y la necesidad de Cristo. ¿Por qué volvemos a mencionar esto? Porque solamente, hermanos, los únicos que pueden tener acceso a la bendición de Dios son los que reconocemos que necesitamos a Dios. Son los que reconocemos que nosotros solos no somos nada, hermano. Es más, usted se acordará del Salmo, ¿verdad? Si alguien se acuerda de la cita, me lo dice. Pero el salmista dice que todos los hombres, todos, poniéndolos juntos en la balanza, son hallados que pesan menos que nada, hermano. O sea, el hombre es nada. Pero ¿cuándo es que el hombre se da cuenta de eso? Cuando tiene sus ojos espirituales sanos, buenos. Yo me veo a mí, usted se ve a usted y usted dice: Dios mío, pero yo no soy nada, soy un pecador, yo soy un vil, soy esto, soy lo otro. Amén, yo necesito a Dios. Eso fue lo que nosotros llamamos la Biblia constantemente, cuando la gente tenía un encuentro espiritual con Dios y los ojos espirituales de ellos estaban sanos y podían ver, hermano. Ahora, cuando hay una tibieza espiritual en la vida de las personas, entonces no hay esa capacidad, no hay esa capacidad, y entonces, hermanos, se pierde eso. Mire, al contrario, por ejemplo, se piensa que uno puede depender de uno mismo, y entonces nos vuelve todo lo contrario a, por ejemplo, lo que el Señor espera que haya en los corazones de su iglesia mayormente, y de todos los que quieran acercarse a Dios, que dice Mateo capítulo 5 y versículo 3, donde dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabe qué significa ese pasaje de la Biblia? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos, dice, verán a Dios. No está hablando de una pobreza material ahí. No está hablando o está diciendo que los pobres, los que no tienen comida, los que no tienen ropa. No, los pobres en espíritu. ¿Quiénes son esos? Los que saben que necesitan a Dios. Los que ven su condición y se ven en una bancarrota espiritual, hermano. Los que dicen: miserable de mí. Los que dicen: qué malo soy. Pero ¿sabe? Los laodicenses no pensaban así de ellos. Ellos decían: yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada. Entonces la iglesia tibia, usted ve que actúa como actúa hoy. ¿Por qué? Porque están en esa misma situación, están ciegos. Vamos a ver por qué razón, amados hermanos, el Señor les habla de esta manera. Ahora, en contraste, por ejemplo, imagínese usted con la iglesia de Esmirna. ¿Se acuerdan de la iglesia de Esmirna? ¿Se acuerdan qué decía la iglesia de Esmirna de ella? La iglesia de Esmirna decía: soy pobre. El Señor dice: tú dices que tú eres pobre. Note el contraste. A Esmirna, los hermanos de Esmirna decían: nosotros somos pobres. Pero el Señor decía: tú dices que eres pobre, pero tú eres rico. Le decía a los de Esmirna, aquellos hombres fieles, aquella iglesia fiel, perseguida: dices que eres pobre, pero no, yo te veo rico, le decía el Señor. Pero estos decían: yo soy rico, pero el Señor decía: no, yo te veo pobre a ti. Ahora, fíjese bien. Aquí, amados hermanos, hay tres maneras, y esto haríamos muy bien en aprenderlo nosotros, de obtener una apreciación de lo que somos nosotros, los seres humanos. Escuche esto, tres maneras. Número uno, uno puede pensar de uno mismo como la gente lo ve a uno, ¿verdad? Esa es una. Por lo que la gente piensa de mí. Ok, la gente, ¿qué dice de mí? No, usted es un tremendo siervo de Dios, usted es una tremenda sierva de Dios, mire, esa iglesia son unos tremendos bendecidos de Dios, y esa iglesia, ok, esa es una. Lo que la gente piensa de nosotros. Número dos, está también, hermano, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y número tres, lo que Dios piensa y dice de nosotros. Tres maneras de obtener una apreciación sobre nuestras vidas: lo que dice la gente de nosotros, lo que usted dice de usted mismo y de mí mismo, y lo que dice Dios. Ahora, de estas tres cosas, hermanos, si somos sinceros,
¿Cuál es la que vale de verdad? ¿Cuál es la que vale de verdad? ¿La que dicen los que me conocen? ¿La que dicen los que me ven allá, pero no me ven en la casa? La que dicen los que me ven llegando a lo mejor del culto, cuando llego con mi esposa, agarraditos de la mano, pero no ven, hermano, cuando empezamos a aventar garabatos adentro. ¿Será que ellos tienen la razón y ven lo que soy yo? O yo, no, como los laodicenses, yo no tengo necesidad, yo soy rico, yo estoy bien, yo no necesito nada. O Dios, que mira y que escudriña lo profundo de los corazones. Claro, hermano, toda persona cuerda va a contestar: Dios es el que tiene la razón. Dios. Ahora, Dios, hermano, estaba examinando y dándole a entender a esta iglesia lo que había dentro de ellos, para que ellos mismos pudieran tener, hermano, algo claro. Porque el problema de la tibieza espiritual, hermano, es que es tan fuerte la ceguera que la gente se acostumbra y no se dan cuenta de su necesidad. No se dan cuenta de su necesidad. Eso es algo así como dicen, hermano, del mal olor, ¿verdad? Perdón, del mal aliento. ¿Te has escuchado lo que dicen del mal aliento? Cuando uno tiene mal aliento, dice que todo el mundo se da cuenta menos uno, ¿verdad? Así dicen, es un dicho que todo el mundo se da cuenta que uno tiene mal aliento o trae mal aliento, pero uno no se da cuenta. Así es la tibieza, hermano. Así es la tibieza. Así se vuelve la persona. No ve su necesidad. Entonces vemos, hermanos, acá que el Señor, entonces, por ejemplo, en palabras del apóstol Pablo, pudiéramos decirle a los laodicenses y a todas las personas dentro de la iglesia que se han vuelto tibios o iglesias tibias. Dice Gálatas capítulo 6 versículo 3: el que se cree ser algo no siendo nada, ¿qué es lo que hace? Dice Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 3: así mismo se engaña. Oiga, el que se cree ser algo no siendo nada, así mismo se engaña. ¿Por qué? Bueno, porque Gálatas 6:7 también dice que Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios no puede ser burlado. Ahora, fíjese lo irónico o lo paradójico que hallamos aquí en este mensaje y en la condición de la iglesia, hermano. Porque los laodicenses, por ejemplo, eran ricos materialmente, pero eran miserables espiritualmente. Eran ricos materialmente, pero eran miserables. Tenían, ¿se acuerdan cuando hablamos que ellos producían, hermano, un ungüento para untárselo en los ojos que se llamaba colirio, y que por eso hicieron mucho dinero y tenían muchas entradas y por eso eran muy prósperos? Bueno, ellos tenían la manera de curarle los ojos, las enfermedades de los ojos, que era, según los historiadores, hermano, muy buena esa medicina, pero ellos mismos estaban ciegos. Entonces hallamos aquí algo, hermano, totalmente paradójico, algo irónico. Estaban ciegos. Ellos, por ejemplo, se vestían de hermosas ropas negras, de la lana que había, que ya hablamos también de esa lana especial que se producía en la Odisea, y se vestían de esas ropas muy elegantes, muy lujosas al mundo, pero delante de Dios ellos estaban desnudos. No hay cosa más terrible que esa, ¿verdad, hermano? O sea, bien vestida la gente, pero desnuda. Bien, hermano, sano, pero enfermos. O sea, espiritualmente hablando, hermano. Y ellos, lo terrible es que no podían mirarlo. Aleluya. Ahora, verdaderamente, hermanos, que cuando uno analiza la condición de la iglesia tibia o del cristiano tibio, vemos entonces que no hay peor ceguera que aquella, hermano, que no permite ver a las personas cuán lejos está de Dios. Esa sí que es una ceguera seria, hermano, fuerte. Bendito el nombre del Señor. Por ejemplo, mire, hay un pasaje que está en Juan capítulo 9 versículo 40 y 41. Vamos a leerlo ahí para que usted vea lo duro que es estar, hermanos, ciegos espiritualmente. O sea, no alcanzar a ver la necesidad que hay, mis amados hermanos. La necesidad enorme. Juan 9, 40 al 41.
Esto es en una ocasión que el Señor se enfrentó con los fariseos por una sanidad que hubo de un ciego. Dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oírlo, le dijeron, dice, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado, ¿qué dice el Señor? Permanece. Ahora, los fariseos, ¿estaban ciegos o no? Físicamente, no estaban ciegos. Ellos tenían sus ojos sanos. Pero el Señor había hecho un milagro. Ellos conocían al hombre que estaba ciego. Ellos sabían que iba ahí y no querían creerle. Todo mundo les testificaba, este nació ciego, hasta sus papás. Nosotros no sabemos cómo ve ahora, pregúntenle a él, tiene edad. Y ellos iban y preguntaban y corrían, es verdad, es verdad, es verdad, hasta que se enfrentaron con el Señor, hermano. Y les dijo el Señor, ustedes no quieren ver. Quiere decir, no hay peor ceguera que la que es propia, hermano. No hay peor ciego, en otras palabras, que el que no quiere ver. Esto es, ¿por qué, hermano? Porque entonces nos quita la necesidad. Ninguno de nosotros, hermano, amén, sin Dios, hermano, vale nada. Ninguno. Todos nosotros, hermano, lo único que somos un montón de masa y de agua y de barro. Y tan creídos que nos hacemos los hombres, orgullosos, altivos, hermano. Si supiera, pero ¿sabe por qué sucede todo eso? Porque no podemos ver más allá de nuestra condición. Me veo que estoy bien, ¿verdad? Tengo mi casita, mi carrito, mi trabajo y no me pasa nada. Y entonces me da igual buscar a Dios o no buscar a Dios. Me da igual ser fiel a Dios o no. ¿Saben qué es eso? Amén. Ceguera espiritual, hermano. Porque todos los que reconocemos que necesitamos a Dios, al mirar nuestro interior, hermano, es que ¿quién puede estar sin Dios verdaderamente, hermano? ¿Quién? ¿Quién puede construir su casa sin Dios? ¿Quién puede dirigir su familia sin Dios, hermano? Nadie. Solo los ciegos es que piensan que pueden, pero como van en esa ceguera, al rato van a caer en el hoyo. Alabado el nombre del Señor. Y ese es el problema con la iglesia de hoy, hermano. No tengo necesidad, porque es que la iglesia, hermano, de hoy se le hace tan difícil lo que es el ayuno, la oración. Porque la iglesia y usted, estos super predicadores de la prosperidad, no le hablan de la oración, del ayuno, del sacrificio, del esfuerzo cristiano en la obra de Dios? ¿Por qué no le mencionan todo eso? Porque ellos no tienen necesidad de nada. Ya Cristo lo hizo todo. Dios quiere que sean ricos. Dios quiere que sean bendecidos, prosperados y en victoria. Ellos no necesitan nada. Eso es una ceguera terrible, hermano, terrible. Ahora, mire, no hay peor desnudez tampoco, más cruel, que aquella causada por el rechazo a la justicia de Dios en Cristo. Porque acuérdese, ellos tenían ropas que ellos se fabricaban, pero las ropas de justicia que habla la Biblia, que da Cristo, no las tenían. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice la Biblia que somos justificados por la fe en Jesús. Las ropas en la Biblia simbolizan la justicia de los santos. La justicia de Cristo que nos es imputada a nosotros, hermano. Aleluya. ¿Cuándo? Cuando usted y yo creemos y confiamos y somos fieles al Dios de poder. Todos aquellos que están desnudos de las vestiduras de justicia de Cristo no podrán entrar al cielo. Por eso es que dice el Señor, si no te arrepientes, te vomitaré de mi boca. Estoy por vomitarte si no te arrepientes. ¿Saben lo que le sucedió, por ejemplo, allá en Mateo capítulo 22, versículo 12? Aquel que hallaron y que fue, hermano, a las bodas y que lo hallaron sin vestido de bodas. Amigo, le dijeron, ¿qué crees que estás haciendo aquí? No, pues que quiero entrar a la boda. Pero ¿y tu vestido dónde está? No tenía vestido. Ahora, ¿tenía razón de no estar vestido? No, no tenía razón. Pastor, pero a lo mejor era pobre, no tenía dinero para comprar. No, es que los vestidos en las bodas judías, hermano, los proveían los que hacían la fiesta y les daban los vestidos. Ahora, él lo encontraron sin vestido, lo encontraron, no estaba vestido de bodas. Entonces, ¿qué pasó? Quedó fuera al crujir de dientes y a las tinieblas, dijo el Señor. Así le acontece a la iglesia tibia y a los cristianos tibios, hermanos,
¿Qué es un cristiano tibio? Un cristiano indiferente, que no quiere compromiso con Dios, hermano. Recuérdese, no me voy a regresar atrás, ¿verdad? Pero para que no se le olvide. Ahora, escuche esto. La iglesia apóstata de hoy, llena muy bien la medida de la iglesia de la Odisea, hermano. Solo cheques esto. Hoy, por ejemplo, en este año que vivimos, en este tiempo, una iglesia bendecida por Dios es aquella que no le falta nada. Aquella que tiene los mejores edificios, la membresía más grande y famosa, la cuenta bancaria más abultada. La espiritualidad en el día de hoy, en tiempos modernos, se mide ya no por la fidelidad a Cristo y a su palabra, sino por los logros materiales que una iglesia alcance, por la fama, por la aceptación social. Ahora, esto que le estoy diciendo es una descripción de la iglesia de hoy, que se dice ser iglesia de Cristo, iglesia cristiana, pero que no es iglesia cristiana, hermano. No es iglesia de Cristo. Pero ¿qué dicen ellos? Nosotros somos iglesia cristiana. Entonces, esto es algo fuerte, mis amados hermanos, porque pareciera ser entonces que esto es como el nivel, digamos, o la medida para decir hoy si usted es de Dios o no es de Dios. Ok, usted es de Dios, a ver, muestra, ¿dónde está tu Ferrari? Como dicen los apóstoles, el apóstol de allá de la Florida, ese Maldonado, dijo: yo estoy orando a Dios y saben, el Señor no va a venir hasta que nosotros tengamos nuestros millones. Digo. O sea, el Señor nos quiere hacer millonarios. ¿Cómo la ve usted? Se oye bonito, ¿verdad? Más cuando no tiene para pagar la renta. Se oye bonito eso, se oye bonito. Más cuando se batalla, hermano. Dios te quiere prosperar, te quiere bendecir, te quiere dar aquí, te quiere dar allá. Y este es el mensaje. Si tú no estás así, tú no eres de Dios. Si una iglesia no es famosa, no es de Dios. Si una iglesia no es numerosa, Dios no está ahí. Así es que se mide la bendición en el día de hoy en la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata. Por eso es que todo lo que se habla en la iglesia hoy es, hermano, crecimiento, expansión, empoderamiento y no sé qué, y aquí y allá. Pero ¿dónde se habla de fidelidad? ¿Dónde se habla, hermano, de sacrificio? ¿Dónde se habla de santidad? Porque qué iglesia, hermano, aquí el Señor le está dejando bien claramente lo que ellos dicen, que piensan que son. Pero lo que el Señor ve es una cosa muy, pero muy diferente. Mire, de hecho, el día de hoy, el mensaje central de la mayoría de las iglesias, hermanos, actualmente es conocido como el evangelio de la prosperidad. Usted lo sabe claramente. Este mensaje dice que Dios te quiere hacer rico, exitoso, famoso, poderoso y te quiere dar el reino ahora. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto eso, hermano, que Dios nos quiere dar el reino aquí y ahora? Y que te quiere hacer exitoso y poderoso. Por eso es que muchas iglesias, hermano, andan en los puros negocios. Mire, yo no sé qué me da a veces a mí a ver cristianos, y a veces cristianos que se sienten que son de una iglesia sana, pero que, hermano, todo lo que ellos muestran son las cosas de este mundo. Puro negocio, puro hacer dinero. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está esa iglesia que ve su necesidad? Hermano, porque si la iglesia de hoy oramos, es porque sabemos que tenemos necesidad de Dios, hermano. O sea, una iglesia que entiende la necesidad que hay es una iglesia que no va a abandonar la oración, no va a abandonar el ayuno. Por más difícil que se ponga, no lo va a hacer, hermano. ¿Sabe cuándo vamos a dejar de orar nosotros? Cuando pensemos que ya no necesitamos a Dios. Así que cuando usted vea en su vida espiritual que usted se está acostumbrando a que usted ya no está orando como oraba antes, como cuando sentía esa necesidad de cada día estar en la presencia de Dios, y que no podía pasar un día sin que usted no se metiera a orar, y usted siente que eso ya no le hace falta, usted se está volviendo tibio y tibia. Y tiene que hacer algo, porque si no se va a morir. Porque eso es algo serio, hermano. Porque todos los fieles cristianos saben la necesidad tan grande que hay dentro de uno, hermano. Amén. Por más santo que sea un cristiano, hermano, siempre va a tener unas luchas terribles con el diablo para poder vencer cada día.
¿Saben qué decía Pablo en Romanos capítulo 7? Pablo, después de que habla de la batalla que había él: lo que yo quiero hacer es lo que no hago, y lo que no quiero hacer es lo que hago. Y hallo que esta ley está en mí, peleo y hago y aquí. ¿Sabe qué decía Pablo? Miserable de mí, decía él. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego dice: gracias a Dios por Jesucristo. Quiere decir que solamente con la ayuda de Cristo podemos vencer, hermano. Usted y yo no podemos vencer, hermanos, con nuestras propias fuerzas. Qué bonito, ¿verdad?, que vengamos al culto, gloria a Dios. Pero si usted y yo no nos abrazamos de Cristo como debemos hacerlo, no podemos, hermano, caminar en este mundo. Nos vamos a quedar tirados en cualquier momento. Alabado el Señor. Ahora, mire, es un grave error, por ejemplo, lo que le pasaba a los laodicenses, pensar que la abundancia de los bienes de este mundo es el remedio para todo en la vida, hermano. Es un error gravísimo. Una iglesia puede comprar lo que quiera con dinero, ¿sí o no? Y igual un cristiano se puede comprar lo que quiera con dinero, materialmente hablando, pero nunca podrá comprar la bendición ni la aprobación de Dios. O sea, una iglesia, hablando de iglesias, concilios, pueden comprar, porque hay concilios que tienen millones de dólares, hermano, en el banco, millones. Literalmente, es un concilio enorme, millones de dólares. ¿Y sabe cómo lo hacen? A veces hasta sus propias iglesias les hacen préstamos y les cobran intereses. Es antibíblico eso, hermano. Es hasta un pecado que un concilio le preste dinero a una de sus iglesias y les cobre interés. Eso es hasta pecado, hermano. Pero así se hacen millonarios los concilios ahora. Amén. Y entonces piensan que porque tienen propiedades, que porque tienen aquí, que porque tienen allá, y por eso es que se oyen disputas en todas partes, que andan peleando, que terrenos, que aquí y que allá. ¿Por qué? Porque están pensando en el terreno, en el tener. Piensan que esto es la vida. Hermano, esto es un error gravísimo. Por eso, gloria a Dios, dele gloria a Dios que usted está en una iglesia, hermano, que no es rica. ¿Sabe? Todo lo que entra de las misiones, todo va saliendo, saliendo y saliendo. Usted no... Hermano, mire, bueno, yo no soy el tesorero, no puedo decirle exactamente cuánto tenemos en la cuenta misionera del fondo misionero, pero hermano, mire, entran $50,000 al año cuando está bueno el tiempo. Amén. Se van los $50,000 casi, se van. ¿En qué? ¿En qué, pastor? ¿En viajes de lujo, de yate? No, en la obra de Dios, hermano. En el trabajo del Señor, se va todo eso. Y ahí están los reportes cuando el pastor en la convención, donde todo clarito. ¿Para qué? Porque nosotros, la iglesia, no estamos aquí para acumular dinero, para hacernos ricos, para hacernos millonarios, sino para preparar gente, porque nos vamos para el cielo. ¿Cuántos van para el cielo, hermano? Aleluya. Entonces, la Odisea pensaba que el tener todas esas cosas la hacía bendecida por Dios. Y eso es un error. Amén. Dice la Biblia, hermano, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Le servirá de algo ganar todo el mundo y al final perder su alma? ¿De qué le sirve a alguien? Dice el salmista en el Salmo 127, los primeros versículos. Dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Y note lo que dice: por demás es que te levantes de madrugada y te regreses tarde a reposar, solo a los que Dios ama les dará el sueño. Es decir, por más que un hombre se esfuerce, hermano, por querer estar bien en la tierra, si Dios no te ayuda, no haces nada. Sí, a lo mejor vas a juntar tus 5,000, 10,000, 15,000 dólares en el banco, amén, pero mañana te vas a morir. ¿Y quién se los va a comer esos 15,000 dólares? El otro, ¿no? Santo, eso está duro, hermano. Yo no sé cómo no se pone a pensar la gente, ¿verdad, hermano? Alabado sea el nombre del Señor para siempre, aleluya. Ahora, fíjese, hermano, que desde el principio la iglesia de Jesucristo no ha sido aquella iglesia que estamos acostumbrados a ver en el siglo XXI, no, sino aquella en la que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. La iglesia real de Dios es aquella compuesta de lo que el mundo llama necio,
pero que avergüenza a los sabios. Escuche. Aquella que es débil, pero que avergüenza a los fuertes. Aquella que es vil y menospreciada y que es considerada como nada, pero que deshace lo que se cree ser algo. Esa es la iglesia de Cristo, hermano. ¿Dónde dice eso? Primero a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 28. Pablo dijo claramente: hermanos, chéquense ustedes. No hay poderosos, no hay muchos nobles, no hay muchos sabios. ¿Quiénes son? Lo vil y lo menospreciado del mundo sacó Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio, a lo poderoso. Es decir, la iglesia de Dios, hermanos, la Biblia nos muestra que nunca ha sido esta iglesia de la Odisea. Nunca ha sido esta iglesia, hermanos, que está tratando de venderse hoy como la iglesia real de Cristo. Aleluya. Y esto, hermano, tenemos que entenderlo claro, porque hay mucha gente, hermano, que no alcanza a comprender las cosas. Y piensan, ¿verdad? Que a lo mejor porque una iglesia le cuesta y trabaja y lucha, hermano, pero a lo mejor cuesta que crezca o cuesta, hermano, que las almas lleguen o algo, piensa que ya no está de Dios. No, hermano, esos pensamientos se le pueden meter a uno si uno no sabe dónde está parado, hermano. Oiga eso. Pero, bíblicamente hablando, nosotros, mientras seamos fieles a la palabra de Dios, tenemos la seguridad de que somos la iglesia de Dios. Amén. Y de que somos la iglesia del Señor, fiel a su nombre, gloria. Ahora, aquí, hermanos, seguimos adelante. Vamos al versículo, ahora lo que es el versículo 18. Y vamos a ver lo que dice ahí, el consejo. Vimos lo que decían ellos, ahora vamos a ver qué consejo recibe esta iglesia, hermanos, del Señor. Porque esto es lo bueno, ¿verdad? Que el Señor tiene misericordia aún. Por tanto, dice el verso 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, oiga, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Oiga eso. Entonces aquí Jesús, hermanos, en este pasaje ahora, les da un consejo que de seguirlo, porque ¿para qué se dan consejos? Le pregunto yo. ¿Para qué se dan consejos? ¿O para qué, verdad, uno pide consejos también? Se supone que para seguirlo, ¿no? Y si se da un consejo, pues hay que seguir el consejo. El Señor les da un consejo. Si estos hermanos o si esta iglesia sigue el consejo, hermanos, les harán encontrar el camino de vuelta a la salvación. Note lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la iglesia tibia o los cristianos tibios no son salvos. No tienen la salvación de sus almas. Esto es el peligro. Ahora, este consejo, entonces, ¿en qué consiste el consejo del Señor? Consiste en comprar. Oiga, ellos deben de despojarse de todo lo que ellos adquirieron de sí mismos, y que adquieran lo que Dios les ofrece. Nada de lo que el hombre pueda comprar o pagar por su propia cuenta ha sido ni será jamás capaz de comprar la salvación para su alma. Nada, hermano. Entonces por eso el Señor dice, yo te aconsejo que de mí compres. No te lo compres tú de tu parte. Todo lo que tú has hecho, lo has hecho de tu parte, con tus fuerzas, con tu deseo, con tú has sido tú el centro de todo. No, compra de mí, dice el Señor. Escuche, porque ellos tenían mucho, pero era de ellos mismos. De ellos mismos. Sabe que en el día de hoy, hermanos, hay tantas cosas en lo que es la iglesia de este tiempo, la odicense, que se están haciendo, hermano, que parece que son de Dios, pero en realidad son de los hombres. ¿Por qué cree usted que tenemos tantas iglesias, hermano, por todas partes hoy? Montones de iglesias. ¿Por qué? Amén. Porque porque los hombres hoy piensan que pastorear una iglesia es como ir a plantar un puesto en el mercado y ponerse a vender tomates y cebollas ahí, hermano. Ya no me gustó la iglesia y me voy a la esquina y compro un local y me pongo a pastorear yo.
Y sí, hablan de Dios, predican de Dios, pero todo se hace, hermano, en el nombre de ellos y con la fuerza de ellos. Y sí, va a haber prosperidad, va a haber todo, pero no va a haber fruto de Dios, hermano. Porque ¿a qué mandó Dios a las iglesias? ¿A llenar las iglesias o a llenar el cielo de almas? Hermano, el Señor no nos mandó a nosotros a llenar los templos de gente, nos mandó a predicar el evangelio para que las almas se vayan para el cielo. Eso nos mandó a hacer el Señor. Pero hoy, hermano, es todo lo contrario. Se hacen cosas, los hombres se llaman solos al ministerio. Ya no quiero ser pastor, dice este, ahora voy a ser evangelista, y se lanza de evangelista. Al rato se fastidia de ser evangelista y dice, ahora voy a ser misionero, ahora voy a ser aquí, ahora voy a ser allá. ¿Cómo está eso, hermano? ¿A qué estamos jugando ahora? ¿A qué está jugando la gente hoy? Y entonces, igual manera, cristianos en las iglesias, ¿verdad? Que no prácticamente, hermano, están comprando de Dios lo que necesitan. Mire lo que dice el Señor. Entonces, ellos deben de comprar. ¿Qué es lo primero que les dice el Señor? Yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué? Oro refinado en fuego, para que seas rico. Ahora, este oro, hermano, se refiere al sacrificio de Cristo. Es decir, el Santo Hijo de Dios fue pasado por el fuego del juicio de Dios, y mediante su preciosa sangre, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, nos compró y nos rescató del pecado. Y si usted lee Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21, usted va a encontrar que dice que lo rescató no con plata, ni con oro, ni con cosas corruptibles. ¿Cómo lo compró? Con sangre preciosa. Ahora, ¿qué es ese oro? El aceptar el sacrificio de Cristo. El aceptar que necesitamos creer ese sacrificio, hermano. Eso es comprar oro refinado en fuego. Para ser verdaderamente rico, usted y yo necesitamos creer con todo nuestro corazón que lo que Jesús hizo en el Calvario por nosotros, hermano, es lo que nos hace ricos de verdad. No lo hace rico el carro que trae, la casa donde vive, la ropa que se pone, los zapatos que se pone, el reloj que trae. No lo hace rico eso a uno. Lo hace rico que usted tenga a Cristo morando en su corazón, hermano. Eso es lo que hace rico a una iglesia. A su nombre gloria. Compra oro refinado en fuego. Ellos también, en segundo lugar, vemos que dice el Señor, y también compra vestiduras blancas para vestirte. Ellos deben comprar de Cristo vestiduras blancas. ¿De quién? De Cristo, para que no se descubra sus vergüenzas. Desde que el pecado entró en el mundo, los hombres se han proveído de vestiduras tratando de justificar su pecado delante de Dios. Ustedes se recordarán Génesis capítulo 3, versículo 7, hermanos. Se acuerda lo que sucedió inmediatamente después de que el pecado entró. Ellos se hicieron ropas. Ahora, todo eso tenía un simbolismo espiritual, porque aunque ellos en primera instancia, pues ellos se cubrieron porque vieron que estaban desnudos del cuerpo físicamente y se taparon. Se hicieron delantales, o sea que traían tapado el frente, pero atrás andaban todos pelados todavía, hermano. Pero traían frente tapado, según ellos, bien vestidos. Note, ropa en primera instancia. Pero hay algo más ahí, porque eso significaba el sacrificio que tenía que venir un día para poder, hermano, digamos, cubrir completamente la desnudez espiritual que simboliza el pecado. Una persona que vive en pecado está desnuda espiritualmente. Entonces, por eso fue que cuando Dios vio que Adán y Eva se vistieron ellos con su propia ropa, que ellos se hicieron, porque dice la Biblia que ellos se la hicieron, dice Dios que vino y mató. Entonces sacrificó un animalito y los vistió con túnicas de pieles. ¿Qué sucedió? Hubo un sacrificio. Dios, amén, sacrificó un animalito, le quitó su piel y vistió al hombre y le dio ropa al hombre. ¿Qué significa eso? Lo que Jesús vino a hacer por usted y por mí. Amén. Por eso el Señor dice, compra vestiduras blancas de mí. ¿A qué se refiere? El perdón que yo te ofrezco. Nadie se puede vestir por sí solo, hermano. Nadie.
todo lo que el hombre hace de religiones tratando de cubrirse, hermano, su pecado no funciona, no sirve. La gente hace y deshace, hermano, y duele el corazón cuando uno ve a la gente caminando de rodilla y que le va saliendo sangre de la espalda y arrastrándose, hermano, y jalando cosas para, según ellos, ganarse el favor de Dios. Eso es horrible, hermano, cuando lo único que la gente necesita es creer en Jesucristo. Ahora, imagínese una iglesia cristiana que esté despreciando todo esto, hermano. Eso es demasiado. Demasiado. Por eso el Señor habla fuerte, hermano, acá. Aleluya. Ahora, sin embargo, cuando el hombre trata de vestirse él solo, solo queda al descubierto su inmundicia. ¿Sí o no? Si el hombre se trata de justificar él solo, solo queda al descubierto su inmundicia. Dice Isaías 64:6 que las justicias de los hombres son como trapos de inmundicia, hermano. Todas las justicias de los hombres son como trapos de inmundicia. ¿Sabe qué son los trapos de inmundicia, hermanos? Según lo que los historiadores cuentan, son esos trapos sucios que usaban las prostitutas sagradas en los templos para limpiarse después de los sacrificios que hacían, hermano, en esas orgías, ofreciéndoselas a los dioses paganos. Esos son trapos sucios, hermano. Así se ve las justicias de los hombres delante de los ojos de Dios. No, ¿qué diría en el mundo, verdad? Una manda o algo, pero en una iglesia, ¿qué podría decir un tibio? Pero si yo te doy el diezmo, Señor, yo te doy el diezmo, yo te doy la ofrenda, yo voy aquí, yo hago esto, yo hago lo otro, tratando de comprar el favor de Dios con eso. No se puede. ¿Qué significa eso? Está desnudo, amados hermanos. Mire, solamente las vestiduras proveídas por Cristo pueden vestir al hombre para la salvación. Isaías, le invito a que lea Isaías 61, versículo 10. Su nombre es gloria, aleluya. ¿Lo tienen ahí? Isaías 61, 10. Dice la Biblia: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Ahí está. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. ¿Cómo la vistió? De salvación. ¿Cómo la cubrió? Con justicia. Ropas de salvación y ropas de justicia. Ahora, otra cosa que ellos debían comprar era el colirio. Dice el Señor: compra de mí colirio para que veas. De esta manera nosotros podemos entender que el Señor quería que ellos fueran sanados de su ceguera espiritual y que fueran convencidos de su nefasta condición espiritual. Amén. Ya que Satanás, el Señor lo reprenda, ciega, hermanos, oiga esto, el entendimiento de las personas, de tal manera que no puedan ver la luz de Cristo. ¿Dónde dice la Biblia eso, pastor? Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice la Biblia que Satanás ciega a la gente para que no pueda ver su real necesidad, hermano. ¿Qué es lo que le ciega? El entendimiento. ¿Sabe que a veces yo me pongo a pensar, hermano, y digo: Dios mío, ¿por qué no entiende la gente? ¿Por qué? ¿Por qué la gente no entiende? ¿Sabe? Y la respuesta está clara: Satanás ciega la mente. Ciega la mente. O sea, de tal manera que puede estar la bendición ahí a un paso, pero ellos están ciegos, no la ven. ¿Quién es hace ese trabajo? Satanás. Entonces una iglesia tibia está cegada por el diablo, hermano. Un cristiano tibio que se siente a gusto, sin orar, sin ayunar, sin leer la Biblia, sin estar en los cultos, hermano, sin tener una vida de verdad consagrada a Dios, está ciego. Está ciego. Amén. Si disfruta de la vida nada más, como cualquier mundano, está ciego. Porque qué bonito es comer, beber, hermano, qué bonito es, ¿verdad? Sentarse y echarse una carne asada y una agüita de melón. ¿Será pecado eso? Eso no es pecado. Pero ¿qué si solo se vive en eso, hermano?
¿Qué diferente hace la gente que vive así de la gente del mundo? Entonces, un cristiano no puede vivir solo en eso, hermano. Tiene que darle tiempo a Dios. Tiene que consagrarse para Dios. Tiene que buscar a Dios, hermanos. A su nombre sea la gloria. Mire, hermano. Ahora, para seguir, vamos a terminar hoy con la ayuda del Señor, hermano. ¿Cómo se puede comprar algo de Cristo? Porque el Señor está diciendo, compra de mí, compra de mí, compra de mí. ¿Cómo se puede comprar algo de Cristo? Amén. Bueno, esto es fácil de encontrar en la Biblia. Simple y sencillamente, dice la Biblia, hay que venir a Él. Hay que venir a Él. Y recibir de su mano como gratuitamente. Isaías 55:1. Todos los sedientos, dice el Señor, venid a las aguas. Vengan, y note cómo dice, compren. Vengan, compren, coman y beban. Compren sin dinero y sin precio. O sea, voy a comprar. El Señor me invita a comprar, pero yo no tengo dinero. No necesitas dinero, dice el Señor. Ven, bebe de la vida, sin dinero, sin precio, gratuitamente. Amén. Yo me quedo espantado, hermano. La gente pensará que los invitamos a la iglesia o que acepten a Cristo porque queremos venir aquí a ponerlos a trabajar con un martillo y una pala para... No, le estamos diciendo, venga, Cristo lo ama. Y la gente no entiende eso, hermano. Aleluya. Siempre me acuerdo de un hermano, ¿verdad? Que ojalá que a ni uno le pase de eso a ustedes, hermano, pero siempre me acuerdo de cuando empecé a pastorear, ya tiene mucho. Yo creo que ni lo conocen ustedes. Pero siempre yo le hablaba porque me preocupaba, porque nomás no arrancaba, hermano. Y digo, varón, ¿cómo está usted, varón? Y ¿sabe qué me decía el hermanito? Me decía, ahí voy a llegar, no se desespere, tenga paciencia, me decía. ¿Sí? Así me decía siempre, ahí voy a llegar, no se desespere. Como que yo era, hermano, el necesitado de Dios, en ese sentido. Cuando estoy velando por su alma, porque eso es lo que a mí me manda el Señor. El pastor es el que vela por las almas, hermano, de los hermanos. Y si nosotros predicamos aquí y hacemos, hermano, porque no crea usted que aquí puede venir usted, no, que el pastor mira las hojitas que trae y quizás las sacó de la internet. No, hermano, mi esposa, hasta problemas tengo con la hermana Ariana, que paso horas y horas ahí estudiando en la Biblia, hermano, y escribiendo para ver, alimentarlo a usted aquí, para que después no venga usted y para que se venga a dormir a los cultos. No, es que hay una necesidad, hermanos, de ser alimentados. ¿Y sabe por qué? Porque no queremos, hermano, quedarnos en este mundo cruel. Necesitamos a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Ahora, pero es gratis, esto es gratis, hermano. Todos podemos obtenerlo. Solo los ciegos no lo pueden ver. Solo los ciegos. Aleluya. Él ya pagó el precio. A su nombre, gloria. Mire, aunque este mensaje, hermano, como dijimos hace rato, es el más duro de Cristo a las iglesias, no obstante nos muestra su corazón lleno de amor y misericordia. Escuche, por una iglesia que parecía no tener remedio alguno, hay un solo motivo por el cual Cristo reprende y castiga a la iglesia o a cualquier persona, hermano. ¿Cuál es ese motivo? El amor. Yo, dice el Señor, reprendo y castigo ¿a quién? A todos los que amo. A todos. Si Dios ama, entonces ¿por qué decimos que vemos el corazón de Dios aunque la carta es cruda, dura? ¿Por qué decimos? Porque nos muestra su compasión, hermano. Su compasión. Si yo te estoy reprendiendo duramente, si yo te estoy hablando así, si yo te digo esto, es porque te amo. Porque te amo. A su nombre, gloria. Mire, hermano, esta frase, yo reprendo y castigo a todos los que amo, lleva una palabra, hermano, que significa un amor personal muy intenso. Muy intenso. Aleluya. Es como si el Señor les dijera después de esta grande exhortación: todavía sigo siendo su amigo, todavía los amo. No piensen que porque les he hablado fuerte no los amo, los amo, los amo. Dice Proverbios 27 del 5 al 6, hermanos, que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Escuche, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Es decir, un amigo, hermanos, que lo ama a uno,
muchas veces le va a decir palabras que lo van a herir. Amén. Por eso usted sabe a veces de los cultos aquí como que medio de lado, hermano, que la palabra es del pastor, se pasó hoy. Pero ¿sabe por qué? Porque lo amo. ¿Sabe por qué nos hablan los hermanos cuando predican? Porque nos aman. ¿Por qué qué? Porque dice, hermano, el que ama es mejor. Esa reprensión manifiesta, es mejor. A su nombre sea la gloria, aleluya. Mire, hermanos, el Señor les llama a ellos también a arrepentirse. Les dice, sé celoso y arrepiéntete. Esta palabra celoso aquí tiene la idea, hermano, de ser fervoroso, ser ardiente, ansioso. Así es que quiere el Señor ver a la iglesia, fervorosa, ansiosa, ardiente de Él. Amén. Lo cual la iglesia de Laodicea no tenía, hermano. Ellos eran totalmente indiferentes. Ellos eran indiferentes. Podía pasar, hermano, la adoración, cualquier cosa, lo que sucediera. Ellos tenían su programa y nadie lo sacaba de ahí. No es lo que pasa, hermano, en la iglesia de hoy. Gentes, hermano, así que no, digamos, piensan o que toman como que fuera un club social nada más, en la estancia, en los templos. Vamos al culto el domingo y luego volvemos el miércoles y pasamos un buen rato y ya. Eso es todo. No hay nada más. Eso es indiferencia, eso es apatía, hermano. El verso 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Escuche eso. Eso es un pasaje tremendo, hermano. Esto contiene palabras, este texto, sumamente conmovedoras del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué se imagina usted que Jesús está a la puerta? Yo estoy a la puerta, ¿qué dice? Y llamo. ¿Por qué está haciendo este llamado el Señor? ¿Qué significa? Ellos, su iglesia, lo han echado afuera, hermano. Lo han sacado. Amén. Y si nosotros no ponemos atención en estos tiempos, muy probablemente, hermano, terminemos sacando a Cristo de nuestra casa también. Amén. En el tiempo que vivimos necesitamos tener sumo cuidado cómo estamos tratando al Señor, hermano. Acuérdese que el Señor desea, nos anhela celosamente. Y mire, ¿por qué decimos esto? La iglesia de la Odisea es la iglesia que perdió la comunión con Dios, hermanos. Mire, cuando alguno se separa de Cristo, viene a hacer nada. San Juan 15, versículo 15 dice: separados de mí, nada podéis hacer. A la iglesia anterior el Señor le puso una puerta abierta. ¿Se acuerdan? La iglesia de Filadelfia: yo pongo una puerta abierta delante de ti. Y le dio tantas cosas, hermano, a la iglesia de Filadelfia. Pero ahora esta iglesia, hermano, la iglesia le cierra la puerta al Señor. Es la iglesia la que le cerró la puerta de su casa, de su vida, al Señor. Y ahora esto es una ilustración, hermano, muy clara, nítida, de una iglesia que ha perdido la comunión con Dios. Alabado el Señor. La Odisea lo tenía todo, absolutamente todo, incluyendo las liturgias perfectas. Lamentablemente no se hallaba comunión con Dios. Nada. Mire lo que dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Qué es lo que el Señor está invitando? El Señor quiere comunión, hermanos. Comunión. Escuche, ya que la comunión con Dios no está en los rituales, no está en los dogmas. ¿Sabe dónde está la comunión con Dios? En oír su voz. ¿Sabe por qué muchas veces, hermano, algunos de nosotros salimos como que no venimos al culto cuando llegamos al culto? Porque oímos de todo, hacemos de todo y pensamos en todo, pero menos en Dios. Y si usted viene al culto y se la pasó distraído todo el culto, usted se sale igual como él. Usted no supo ni de qué se trató la cosa. ¿Por qué? Porque no estaba en comunión. No estaba en comunión. Imagínense que vengo a la iglesia y salgo enojado de la iglesia, ¿no? Imagínense que vengo a la iglesia, hermano, turbado, y salgo turbado. Se supone que vengo cargado y aquí el Señor me quita mis cargas. Y aquí el Señor me manda lleno del Espíritu para la casa, hermano. Y cobro ánimo y fuerza. Pero ¿sabe?
Cuando no hay una comunión con Dios es porque no se está oyendo la voz de Dios. Por eso le digo, mire, los estudios de la Biblia, le voy a dar un consejito, se sienten más bonitos cuando usted se prepara su corazón y cuando usted se trae un cuadernito y un lapicito y no viene a estar nada más ahí como pescado de nevera. Sí, de verdad, hermano. Por eso a algunos de ustedes se les hace aburrido estos cultos y ni quisieran venir porque ¿sí me entiende? Porque no se han dispuesto. Pero si usted mire, yo me he estado alimentando, hermano. Usted viera cómo me he estado aprendiendo yo. Y sé que ustedes, algunos también, pero sé que algunos están aburridos también. ¿Por qué? Porque no se disponen. Amén. Y no están recibiendo lo medular, lo lindo, hermano, de lo que es el evangelio, la enseñanza de la palabra. Pero mire lo profundo que tienen estos textos, hermano. Aleluya. La voz del Señor hay que oírla. Escuche, por eso Cantares, capítulo 5, versículo 2, se lee ahí: es la voz de mi amado que llama. ¿Cómo dice el amado? Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, ábreme. ¿Qué significa? Quiero tener comunión contigo. Quiero sentarme a platicar. Escucha, hermano, por favor. Es un llamado a la comunión. ¿Qué quiere el Señor? Volver a conversar. El Señor quiere, hermano, volver a sentarse a la mesa con nosotros, con la iglesia que ha perdido la comunión, con la iglesia tibia, con la gente indiferente. Dice el Señor: si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él. ¿Qué dice? Cenaré con él y él conmigo. Escuche, estas palabras tienen mucho. ¿Por qué? Bueno, mire, cenar implica, ¿dónde cena uno? En la mesa, ¿verdad? En la mesa, ok. Significa entonces sentarse a la mesa. Y la mesa a lo largo de la Biblia nos habla precisamente de comunión. Cuando usted lee Éxodo 25-23, los panes que se comían los sacerdotes en el templo hablaban de la comunión de Dios y ellos y el pueblo. Cuando usted, por ejemplo, ve a Mefiboset, ¿se acuerdan de Mefiboset? Llamado por David a sentarse ¿a dónde? A su mesa. ¿Qué quería David? Tener comunión con él. Y comían todos los días juntos y hablaban y platicaban. Amén. Cuando Pablo habla de la cena del Señor en 1 Corintios 10 del 16 al 21, el Señor dice, Pablo menciona la mesa del Señor. ¿Y sabe cómo lo llama? La comunión. Escuche eso, hermano. Entonces, cuando nosotros analizamos esas palabras, la cena, por ejemplo, en esas culturas, no era una comida rápida o apresurada, sino todo lo contrario. Se sentaban a la mesa para comer, se relajaban, conversaban largamente, amén, para tener compañerismo, aleluya. Y esto, hermano, es muy importante de notarlo. Alabado sea el nombre del Señor aquí, amén. ¿Por qué? Porque esto es un llamado a alguno individualmente. ¿Qué significa eso? Dios desea comunión. Los palestinos, esa gente, tenían esa costumbre. ¿Cuál era la comida más esperada del día en esas culturas? La cena. ¿Sabe por qué? Porque llegaba el marido de trabajar y entonces llegaba y se sentaba, se quitaba las sandalias, se sentaba a la mesa, estaban los hijos, la esposa, y ¿sabe? Se sentaban, no a comer así como despacito, hermano, platicando, despacito. Y todo el tiempo hablando y charlando con la familia. Eso era la cena en ese tiempo. Por eso dice el Señor: si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré. Ahora, ¿qué quiere el Señor decirnos con eso? ¿O qué quería decirle a la iglesia? Quería decirle: quiero tener comunión contigo. ¿Usted cree, hermano, que por ejemplo en un matrimonio donde no nos sentemos a platicar los esposos, ni siquiera 5 minutos a la mesa, cree que tenemos comunión en la casa? ¿Dónde es donde uno puede conversar tranquilamente, hermano? Si no en esos momentos. Amén. ¿Y sabe qué es lo que pasa, hermano? Hay veces, hermano, es lo que Cristo está queriendo. Amén. La iglesia de hoy quiere comprar a Dios. Mira el templo que te hice, Señor. Enorme el templo. Mira lo que hice. Mira lo que formé. Mira lo que construí. Mira cuántas iglesias levanté. No, Dios quiere comunión íntima, hermano.
Es como si un marido le dijera a la esposa, ¿verdad? O la esposa al marido, viceversa, como sea, y nos dijéramos nosotros: mira la bolsa que te compré, o mira el reloj que te compré, o mira esto que te compré, ¿verdad? Pero si no nos damos tiempo, si no platicamos, si no hablamos, ¿verdad? Que nos ponemos a pensar eso, hermano. Y todos vamos incluidos en ese paquete, todos, hermano. De que no me mire así usted. Porque tenemos necesidad, aleluya, y eso es lo que fortalece a la iglesia, hermano. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué valdrá más, verdad, que le regalemos, por ejemplo, nosotros los maridos? ¿Qué pensarán nuestras mujeres si le agarramos una bolsa de $500? $500, ¿sabe? A lo mejor nuestras mujeres esperan a que nosotros nos sentemos 10 minutos, aunque sea, y platiquemos con ella. A lo mejor es lo mismo que el Señor desea, hermano. No desea que haga tanto y que diga tanto. ¿Dónde está la comunión íntima? A su nombre. Bueno, hermano, amén. Estamos terminando. Por último, dice el Señor: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La promesa de recompensa entonces que el Señor ofrece a los que venzan es magnífica, la más sublime de todas las promesas. Escuche, hermano: sentarse en el trono con el Señor. Aleluya. Y note, el más alto honor que un ser humano puede alcanzar es gobernar junto a Cristo. Él compartirá su trono con los vencedores. Amén. A los discípulos les hizo la promesa: yo pues, Lucas 22, 29 al 30, yo pues, dijo, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Los vencedores han de juzgar, hermano, incluso a los ángeles. Aleluya. Y bueno, termina la carta diciendo: el que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué significa eso? Todos individualmente necesitamos prestar atención, hermano. No vaya a ser, hermano, que nosotros nos desviemos y nos apartemos y no estemos escuchando la voz de Dios más. Procuremos tener esa comunión con el Señor, hermano. Y bueno, con esto vamos a estar dando por terminado el mensaje a las 7 cartas. Si Dios nos ayuda y nos da vida, el próximo martes vamos a continuar con el capítulo 4, donde vamos a ver también algo muy importante, ¿verdad? Que va a estar bueno siempre, todo el libro. Ahí vamos avanzando poco a poco. Vamos a darle gracias al Señor, hermano. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Gloria al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa hora, Dios mío, por tu misericordia. Gracias, Dios de